Como siempre digo, es lindo estar en la casa del Señor, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar. Hoy como me ve, tengo que compartir. Y para ser sincero, fue una palabra bastante complicada. Es más, no es la que voy a dar. Pobres chicos, ayer les mandé algo y a último momento se los cambié. ¿Y vieron cuando está en esa circunstancia que decís, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda? Cuando todas las cosas se te quemaron, los papeles se te quemaron, lo que leíste es, esto ya lo compartí. Y llegó un momento en el que digo, Espíritu Santo, lo que podía hacer humanamente, lo hice. Necesito de tu asistencia. Y como siempre les digo, la palabra primera es para mí. Agarro mi computadora y empiezo a revisar las notas que tengo, varias. Y en las notas encuentro, algunos lo van a conocer, al testimonio de mi suegro, Jorge. Está en la presencia del Señor hace varios años. Y él me dejó unos escritos. Y cuando me pongo a leer, hay un título que me llamó la atención. Y ahí es donde se me detuvo todo. Y ahí es donde el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo quiero compartir de esto. Y el título parece bastante raro, pero se va a dar cuenta que no es así. Dice, un encuentro con el Cristo resucitado. Encontrarnos con ese Jesús que resucitó. Ese Jesús que es verdadero. Ese Jesús que es real. Que no lo escuchamos de oídas. Y me llevó a la palabra en Lucas 24:15. Habla de esos dos discípulos que se cruzaron con Jesús en el camino. Venían de una Pascua bastante particular. Habían crucificado al Señor Jesús. Estas dos personas que estaban caminando a Emaús, que era el lugar donde ellos eran, 11 kilómetros tenían de caminata, volvían a esa ciudad de origen. Es más, en Marcos 16, 12 y 13 nos dicen que ellos dos eran discípulos. Eran dos discípulos de Jesús. No eran los del círculo rojo, de los 12, pero estaban con él. Compartían tiempo, escucharon de sus enseñanzas, pero algo le había cambiado toda la estructura, algo lo había tirado todo abajo. Con la persona con la cual estaban, con la que pasaban tiempo, con la que estaban aprendiendo, había muerto. Pero fíjense, si leemos en las Escrituras, ya las mujeres, benditas las mujeres, habían ido a la tumba y la encontraron vacía y habían visto al ángel y le habían dicho que el Señor no estaba ahí. Es más, comenzó a correrse la voz que el Señor no estaba en la tumba. Pero ellos, de vuelta a sus quehaceres, de vuelta a su vida, dice que iban caminando golpeados por la angustia. Estaban tristes, sin explicaciones, sin consuelo. La charla de lo que había pasado, el Señor Jesús, el que nos había hablado, está muerto, no está entre nosotros. Dice que en medio de esa conversación, imagínense la conversación de ellos, de haber vivido todo eso y estar viviendo esto ahora.
Dice que se les apareció Jesús y se les puso a la par. Pero no lo reconocieron porque sus ojos fueron velados. Y me empecé a preguntar, ¿por qué Dios veló los ojos de estos discípulos? ¿Por qué no lo reconocieron si hace 4 o 5 días atrás habían estado con Él, compartiendo la palabra, de seguro compartiendo el pan? Pero dice que no lo reconocieron. Y me lleva a otra situación que en alguna reunión compartí. Aquellos que estaban en la barca, ¿se acuerdan los discípulos? Y le dice el Señor que venga y camine. Se les apareció, perdón. Y no podían creer lo que estaban viendo. No podían creer que era Jesús el que estaba sobre las aguas. ¿Qué estaba pasando? Sus mentes estaban aterradas, estaban confundidas. No podían ver como el Señor quería que vieran. No podían percibir a ese Jesús que caminaba sobre las aguas. Por eso dijeron que eran un fantasma. Con estos discípulos de seguro pasó lo mismo. Ellos estaban convencidos que Jesús estaba muerto. Y habían oído que había resucitado. Pero ellos seguían hablando con esto. El mismo Jesús, vivo, estaba caminando entre ellos y no lo reconocían. Las limitaciones de su propia mente habían producido una ceguera que los estaba afligiendo. Tenían el corazón apesadumbrado. Lo pasaban por la cabeza. ¿Cómo puede ser? Señor resucitado, caminando al lado mío. Sus mentes eran más fuertes de lo que el Señor había hablado y lo que su corazón tenía que creer. Muchas veces las convicciones que gobiernan nuestras mentes pueden convertirse en el mayor escollo a la hora de experimentar la plenitud en la cual el Señor quiere que vivamos día tras día, ¿o no? Muchas veces es nuestra mente que empieza a conjeturar, que empieza a cuestionar, que lo haría de esta manera, que lo haría de otra. Lucas 24:17 dice, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Fíjense, su semblante, no solo su interior, su cara denotaba en la situación en la que estaba. Había tristeza, estaban apesadumbrados. El maestro había muerto. El maestro no estaba al lado de ellos. Lo que habían escuchado les era difícil creerlo. Intentaban resolver por medio del razonamiento lo que solo por la fe se hace. Lo pasaban por la cabeza, pero le faltaba fe para creer. La tristeza estaba sobre ellos, pero Jesús estaba caminando entre ellos, estaba al lado de ellos. Y ese es, y quiero hablar de algunos de los efectos de la mentira cuando se hace parte de nuestra cabeza. Uno de los efectos de la mentira es que condiciona nuestro comportamiento, en la forma en la que actuamos. Y te voy a dar 3 frases a ver si las conoces. La primera, estoy solo.
Otra, esto no tiene arreglo. Otra, no doy más. Hasta acá llegué. Como una mentira condiciona nuestro comportamiento. ¿Y saben qué? Los voy a hacer trabajar. Quiero que uno me busque Salmos 23:4, otro Jeremías 32:17 y otra 1 Corintios 10:13. A ver cómo se escuchan los dedos en el teléfono. Iba a decir las páginas de las Biblias, pero hay muy pocas Biblias. Se extraña. Se extrañan las paradas cuando estaban con la Biblia debajo del brazo, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, mi papá cuando íbamos a la iglesia tenía una Biblia grandísima que te daba ganas que no te la dé por la cabeza porque portate bien. Dice Salmos 23:4. Por favor, Maru. ¿Estoy solo? Jeremías 32:17. ¿Alguno lo tiene? Jeremías, Antiguo Testamento. Dale. ¿Hay algo que no tiene arreglo? ¿Hay algo imposible? Tenían a Jesús al lado. Había estado con él, pero sus mentes estaban complicadas. Último versículo, 1 Corintios 10:13. Por favor. ¿No das más? Léelo de vuelta allí, por favor. Gracias, G. Otro argumento que desbarata esa mentira. Seguimos en los versículos 18 al 24, nos dice que ellos le preguntan por qué él no tenía conocimiento de lo que había pasado. Era Cleofas el que le dice, pero a ver, ¿en dónde estuviste? Es el acontecimiento más importante de los últimos tiempos. ¿De qué huevo kinder saliste? ¿No te enteraste de lo que está pasando? ¿No te enteraste de lo que pasó? Que Jesús el Nazareo fue crucificado, injustamente crucificado y sepultado. Es más, no solo eso, le hicieron un resumen de todo lo que pasó. Le contaron lo que le había pasado a él. En el relato que podemos ver a través de las Escrituras vemos una profunda desilusión. ¿Saben qué? Ellos se habían aferrado a un Mesías que lo iba a rescatar de la opresión romana. Un Mesías que lo iba a sacar de la opresión que estaban viviendo. Es más, fue tan significativo que ellos creían que ese Mesías iba a entrar en un caballo blanco, pero cuando entró lo hizo sobre un pollino. Esperaban un líder militar, pero él no vino como un líder militar. Él vino a entregar su vida en redención de todos nosotros. Lucas 24:24 nos dice, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Se lo habían dicho. Las mujeres
ponele. Se lo había dicho él, lo había dicho Moisés, lo habían dicho los profetas, estaban en las escrituras y aún dudaban. Y el Señor Jesús le dice, ¿tan necios? Y te doy, a mi parecer, otro efecto de la mentira. Cuando entra en tu mente, no lográs descifrar el significado del movimiento de Dios en medio de las cosas. Cuando esa mentira entra a tu mente, no podés ver a Dios moviéndose. No podés ver al Espíritu Santo asistiéndote. Se te hace complicado, se te hace difícil. Eso es el efecto de la mentira que va calando en nuestras mentes. Te va desconectando de todas esas alertas espirituales para caer en una neutralidad de decir, y sí, bueno, tal vez, pero no era así. Dios se está moviendo. Dios se estaba moviendo en medio de ellos en ese momento, como se está moviendo en este tiempo en medio nuestro. Le llamó necios no solamente por la falta de capacidad para creer lo que los profetas habían dicho, sino lo que él le estaba diciendo. Estaban ahí. Sabían que era posible que Jesús se levantara de los muertos, pero no creían que fuera posible. No creían que había pasado. Lo habían escuchado, sí, Él se va a levantar. Él va a resucitar, pero Él ya estaba resucitado. Él estaba vivo, Él estaba al lado de ellos y ellos seguían sin entenderlo. Sus mentes estaban complicadas. No le entendieron siquiera a través de las escrituras. Como les dije, los profetas, Moisés, esa otra cosa que hace la mentira, entorpece la capacidad de que puedas entender las escrituras. No estoy diciendo que leas las escrituras. No quiero decir de llenarme de conocimientos. No se trata de inteligencia, sino de la asistencia del Espíritu Santo adentro nuestro, que cuando no está, esa mentira se hace más grande. Y usted sabe que hay muchos con mucha inteligencia en la palabra que recitan textos, pero esa palabra no los confronta, no los exhorta, no los limpia, porque falta una verdadera interacción de la palabra y Espíritu Santo con sus vidas. Y el mejor ejemplo de esto eran los fariseos. Estaban llenos de la palabra. Pero la semana pasada les dije que hay 40 centímetros que son los más difíciles en nuestras vidas. Es que lo que creemos con nuestra mente a través del Espíritu Santo lo podamos creer y declarar con nuestros corazones. Podemos tener las cabezas llenas de información. Podemos creer lo que dicen de Jesús. Pero tengo que creer en Jesús. Tengo que creerle a Jesús. Dios quiere en este tiempo derribar esas estructuras mentirosas sobre las cuales muchas veces construimos nuestra vida espiritual. Perdón que sea tan directo, pero muchas veces armamos un esquema de cómo somos, pero el Señor viene a derribar todas esas estructuras. El Espíritu Santo quiere en este tiempo que tengamos una intimidad con Él, que pasemos tiempo con Él, que no de oídas lo escuchemos, no por asistir a las reuniones que hay que hacerlo, hermano.
no por asistir a las reuniones de jóvenes, de adolescentes, a las reuniones de oración y cuanto congreso haya, tenemos un conocimiento de Dios. Sí, en la cabeza lo podemos tener, pero ¿saben qué? El Señor está queriendo encontrarse con cada uno de nosotros. Un encuentro con el Jesús crucificado, un encuentro con el Jesús que salva, que sana, que liberta. Si tenemos la revelación del Hijo, pero carecemos de la iluminación del Espíritu Santo, todavía estamos en oscuridad. Porque necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Él dice que nos envió al Espíritu Santo para hacer ¿qué? Nuestro ayudador. Efesios 1:18 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y a cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Seguimos con la historia. Dice que iban caminando. Se iba acercando la noche y estaban llegando a Emaús. Seguían sin darse cuenta que Jesús estaba al lado de ellos. Entonces dice que la palabra que Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Y ellos le dijeron: no. Quédate con nosotros. Ven y pasá. Quédate con nosotros. Y lo invitaron a que se quedara. ¿Y saben qué? Ahí el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. El Espíritu Santo en toda esa situación, en toda esa circunstancia, en ese caminar, ya estaba trabajando como trabaja en nosotros y derribando cada uno de los argumentos de mentira que habían sido levantados y expuestos y empezando a derribar todas esas desesperanzas, todas esas preguntas, porque dijeron: no te vayas, quédate. Si vos estás con una persona que te encontrás por el camino y no te atrapa lo que dice o no te llena, seguí. ¿O me equivoco? Ellos le dijeron: no te vayas. Lo invitaron a que se quedara. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: si vos querés que me quede, tenés que invitarme y demostrarme que te interesa y te importe que me quede. Si querés que me quede, me lo tenés que demostrar. Lo tenés que querer. Lo tenés que anhelar. No lo que te contaron, no lo que vistes. Algo real, algo nuevo, algo vivo. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros en este tiempo. Quiere que le demostremos que necesitamos de Él. Quiere que demostremos que necesitamos de su presencia, que no podemos hacer nada afuera de Él, que no necesitamos llenarnos de doctrinas, necesitamos llenarnos de la presencia del Señor, de pasar tiempo con Él, de invitarlo a nuestra casa, sentarlo a nuestra mesa. No sabemos si era una posada o era la casa de alguno de estos discípulos. Pero dice que cuando se sentaron a comer, y acá hay algo también muy significativo. Dice que Él tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿Saben qué? El partir el pan en la antigüedad no era cualquier cosa, no era para cualquiera. Era para el dueño de la casa o el que estaba sentado en la cabeza de la mesa. No sé si era una posada, si había más gente, si era la casa de Cleofás o del otro discípulo, pero le habían dado un lugar. Le habían dado la cabecera de la mesa y Él partió el pan. Dice Lucas 24:31, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció.
tuvo que haber algo que ellos pudieran ver para reconocer a Jesús. Y eso fue que partió el pan y lo compartió con ellos. Dice que desapareció. Y empezaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón mientras Jesús compartía las Escrituras? Ahí empezaron a recapitular ese camino de salida de Jerusalén hasta llegar a Emaús. ¿No había algo distinto? ¿No sentíamos que nuestro corazón ardía? ¿No había algo diferente en las cosas que decía y aún nuestro espíritu comenzó a cambiar? El Espíritu Santo estaba trabajando a través de ellos y estaba derribando todos esos argumentos de mentira. El Espíritu Santo estaba despertando sus espíritus para que puedan ver la verdad. Ellos sabían que algo ocurría, pero el estado en el que se encontraban no podían interpretar correctamente lo que sentían, lo que estaba pasando en su corazón. No lo podían entender. Y me voy al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamaba a Samuel? ¿Conocía su voz al principio? No. Lo llamó, pero no conoció su voz. El Señor quiere que le conozcamos. Él quiso seguir de largo, pero ellos le dijeron que se queden a cenar. ¿Por qué? Porque algo había despertado en su interior y querían entender más de lo que estaba viviendo. ¿Saben qué? Lo que no entendieron por el razonamiento, como les dije recién, lo entendieron por un gesto. Ese partir el pan y la bendición de ese pan. Una cosa que me gusta de esto es que el Señor no se da por vencido. No se dio por vencido con estos dos discípulos que habían vivido todo, la conocían, lo tuvieron al lado, pero Él siguió. Quiero que me conozcan. Fíjense que Él quería revelarse a sus vidas. Él era el que quería pasar tiempo con ellos. Él quería que entraran en una nueva dimensión en el conocimiento de Jesús. Hizo todo lo posible para que se encontraran con Él. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Es más, lo está haciendo con nosotros. Pero vuelvo a lo que dije hace un momento. ¿Quiero? ¿Estoy dispuesto? ¿Me interesa que entre a mi casa y no se quede solamente a cenar, sino que se quede a habitar en la casa? Ese amor es insistente, perseverante, terco, generoso. Esa es la fuente de nuestra salvación. Él no deja de buscarte ni de buscarme. Él no nos deja. Aún cuando yo no esté interesado en que me busque muchas veces. Pues muchas veces no estoy interesado. Pero Él sigue insistiendo con ese amor incesante. Él está dispuesto a rescatarte del pozo más profundo en el que estés y no va a tener ningún tipo de problema ni intentar las veces que sea necesario para hacerlo. Es una decisión personal el encontrarlos con Él personalmente. Y entienda lo que le voy a decir.
No hablo del Jesús que se cruzó en mi camino y en tu camino para salvarnos. No hablo del Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros y recibimos el bautismo. Necesitamos conocer a ese Jesús que, como conocieron estos discípulos, el corazón comenzó a arder. El corazón comenzó a entender lo que la palabra, lo que Él le había dicho. Cuando comencé a preparar esta palabra, personalmente me vinieron un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Y probablemente me encontré como los discípulos en el camino, conociendo, haciendo, tratando de hacer. Pero el Señor Jesús me decía, está todo bien, pero yo quiero otra cosa. Yo quiero para tu vida, para tu casa, para la iglesia, otra cosa. Está todo bien, pero yo quiero revelarme de una manera diferente. Quiero mostrarles realmente cómo soy. Quiero que sientan el amor que les tengo. Y es una pregunta que esta mañana retumbó en mi corazón. Quiero. Porque como les dije, depende de nosotros el querer. En este tiempo el Señor Jesús está buscando que pasemos tiempo con Él. Que lo conozcamos de una manera diferente. ¿Y sabes qué? No es la misma manera que hace 5 años, 10 años, 20 años. No son formas. El Señor Jesús se renueva todos los días. Está dispuesto también, y le habla a una persona que tiene un montón de formas, a que rompa las formas, que rompa las estructuras, que muchas veces son condicionamientos en nuestra mente para que el Señor Jesús pueda obrar. Porque si no lo hizo como me lo enseñaron, si no lo hizo como lo vi, como si Dios lo va a hacer como quiere hacerlo. Lo que nosotros tenemos que tener es un corazón sediento de Él y decirle: Señor Jesús, acepto lo que tú quieres para mi vida. Que nos encuentre con un corazón sensible, que nos encuentre con un corazón sediento de Él. Que encuentre una iglesia con la cual pueda compartir el pan y no irse, sino quedarse en la iglesia. Y no hablo en la iglesia en lo que es 4 paredes, sino cada uno de ustedes es iglesia. Porque si el Señor comparte y está con usted, usted va a poder compartir ese pan con el resto. Porque Él es el pan de vida, Él es Jesús. Él es el que nos salvó, Él es el que nos amó. Él es el que está interesado para que pasemos tiempo con Él. ¿Y sabes qué? Cuando ponemos a Dios en alto, les voy a hacer las mismas preguntas que hice al principio. ¿Estás solo? ¿Esto no tiene arreglo? ¿No doy más?
podemos tener la respuesta solamente como cuando hacemos a Jesús partícipe en la totalidad de mi corazón y de tu corazón. Cuando esas barreras de mentiras a través del Espíritu Santo van siendo tiradas abajo. Van siendo tiradas abajo. Y el Señor en este tiempo quiere derribar todas esas mentiras que hay en la mente. Que un día creo, al otro día no creo. No, pero sí, no. El Señor lo va a hacer. Porque su palabra es sí y amén. Y vamos a vivir, como les digo, tiempos aún más gloriosos de los que vivieron los discípulos. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto a dejar que Él entre en mi corazón y haga como Él quiera? Y que yo pierda el control y que Él tome el control, como cantábamos en esta mañana. Porque ¿saben qué? Para que Él tome el control, yo tengo que descontrolarme. Es así. Yo tengo que perder el control. Si yo no pierdo el control, Él no va a controlar absolutamente nada, porque somos propensos a hacer las cosas como nosotros queremos. Pero Él quiere hacerla como Él sabe que es lo mejor para vos y para mí. Y esto es una decisión de todos los días. Y mi intención no es movilizar las fibras sentimentales. ¿Saben por qué? Porque esto es una palabra que trabaja en cada uno. No es por reaccionar por emociones, porque esto es una decisión. Es una decisión importante y esa decisión la vas a tener que tomar y la voy a tener que tomar todos los días y en cada instante. Todos los días voy a tener que decidir por Cristo. Todos los días voy a tener que decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás en el camino. Aunque las circunstancias sean difíciles. ¿Usted sabe la historia de la canción esta? ¿La saben? He decidido seguir a Cristo. Es una canción, o la letra nació en la India, de una familia que había conocido al Señor Jesús y había entregado su vida al Señor Jesús. Y esto no cayó bien en la aldea. No solo que no cayó bien que el jefe de la tribu mandó a llamar a la familia y al padre y les dijo que si no renunciaban a su fe, los iba a matar. No iban a renunciar a su fe. Lo primero que hicieron es traer a la esposa de este hombre y la mataron delante de él. Y le dijeron, ¿vas a renunciar? Y él dijo, no, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Hay que decir, he decidido volver a Cristo, no vuelvo atrás. Y están matando a tu esposa. No conforme con esto, traen a sus hijos. ¿Seguís decidiendo por Cristo? ¿Saben lo que dijo este padre de familia viendo a sus hijos ahí? Decido por Cristo. Y mataron a sus hijos. Aunque todos vuelvan atrás, yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Lo matan a él. Pero ¿saben qué? La muerte de esa familia
plantó la semilla en el corazón del jefe de la tribu, que pasado un tiempo se convirtió y fue uno de los mayores avivamientos en esa aldea, porque el Señor se había presentado a ellos. Pero hubo alguien, hubo una familia, unos determinados que dijeron: no importan las circunstancias, no importa lo que me pase ni lo que les vaya a pasar, decido seguir a Cristo, estoy decidido seguir a Cristo, aunque todo el mundo dé la vuelta, yo sigo caminando. Por eso es todos los días, en cada momento y en cada circunstancia. Por eso les animo a que pasen tiempo con Él. Conózcanlo a Él. Y esa obra que Él empezó, Él la va a terminar. Porque Él la va a terminar. Nunca deja nada inconcluso. Hay una viejita canción, ya salió Enrique el Antiguo. Aquel que la buena obra empezó, ¿qué va a hacer? La va a terminar, hermanos míos.